nosotros tenemos un David, que a lo mejor no ha podido llegar a Goliat porque Elías se le metió en el medio. Te damos gloria, aleluya. Aquí vemos cómo Elías ¿qué es lo que está hablando en Elías? En Elías, cuando yo leo, yo puedo entender que lo que está hablando es la inseguridad de Elías. Lo que está hablando es el temor y la envidia de Elías. Eso es lo que está hablando aquí, porque tenemos que acordarnos que el temor, la envidia y la inseguridad, todas estas cosas hablan. Estas cosas no son mudas, estas cosas hablan. Estas cosas tienen boca y hablan. Qué lindo Dios, aleluya. Y él lo describe con un coraje. Porque acuérdémonos que Elías era el mayor de su casa. Pero no fue a que Dios llamó. Dios llamó al menor. Dios no llamó al mayor. Dios llamó al menor. Y eso ya le había creado un problema a David. Pero me encanta que yo leyendo, yo no sé si tienes la Biblia, léelo conmigo, porque yo le digo, hermano, que yo estoy aquí parada y me estremezco, porque él le dice, y oyéndolo hablar a Elías a su hermano mayor con aquellos hombres, que él estaba hablando. Él lo está describiendo de una manera malvada. Cuando nosotros empezamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17, nos damos cuenta que había un gigante que le estaba haciendo la vida imposible. Y había un ejército de Jehová que estaba allí, que se llamaba el ejército de Jehová, que tenía miedo, que estaba acobardado, que estaban supuestamente tirándole para atrás a ellos, pero lo que hacían eran con gritos. Ahí no había una convicción. Ahí ellos creían en algo, pero no había una convicción de quién habían creído ellos. Cuando en Deuteronomio capítulo 20 claramente le dice, como tenemos tiempo hoy de hacer todas estas cosas, bendito sea el Señor, aleluya, vamos a buscar Deuteronomios capítulo 20, porque yo leía esto y decía, Deuteronomios capítulo 20 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, esto es Jehová lo que le dijo a ellos. Esto es lo que Jehová le había dicho a ellos. Esto ellos lo conocían y lo sabían. Le dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Qué lindo es Dios, aleluya. Pero ya ellos ya estaban en la carne, ya no tenían conocimiento, parece, de lo que Dios le había dicho a ellos. Eso a veces nosotros empezamos a caminar, estamos trabajando con el Señor, estamos gritando y haciendo el aguaje, pero estamos en la carne. Qué lindo es Dios, aleluya. Pero lo peor, mientras estamos en la carne, le estamos haciendo la vida imposible al David que se va a levantar. Al David que lo tenemos en medio de nosotros. El pueblo de Dios empieza a señalar al David que está en medio de nosotros, que a lo mejor eres tú esta noche, que soy yo, pero tú tienes que decir, yo soy ese David. Y el Espíritu Santo de Dios esta noche va a darte convicción a tu vida de si tú eres ese David o si tú no eres ese David. Si tú eres ese David o si tú no eres ese David. Pero yo le voy a hablar al David. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando, David? Que se te levantó Eliab. Eliab se te levantó. Eliab se te levantó y yo quiero que tú no te quedes en la pelea chiquita con Eliab. Porque si te quedas con la pelea chiquita con Eliab, algo te voy a decir, David, el que esté en medio de nosotros, al que nosotros tenemos en medio de nosotros, no vas a florecer. No vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar al propósito del cual el Dios te envió. No vas a llegar porque te quedaste en la pelea chiquita. Pero aquí David estaba consternado porque David llegó al campamento, no por lo que él le dijo. David llegó al campamento obediendo a su padre. Su padre le dijo, me vas y me le llevas comida y ve, chequéame a tus hermanos. Él no fue para él jactarse y ver y presenciar y ver qué es lo que está pasando, no. David fue porque obediente al Padre. ¿A quién nos acordamos? ¿Quién fue obediente al Padre? Nuestro amado Jesús fue obediente al Padre. Cosas de imitar. Obediente al Padre fue. Así mismito hizo David. David fue obediente al Padre, va al campamento a ver, y él empieza a hablar entre la gente y escuchó a aquel gritando y dijo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí?
Y él le dice, no, porque es que pues sale a gritarnos ahí, imagínate, y aquí pues todo el mundo grita, pero no hace nada, son unos aguajeros todos. Pues imagínate, y David se queda consternado y dice, ¿pero qué? El ejército de Jehová. Como que en quién ustedes creyeron. ¿A quién ustedes le creyeron? ¿A quién fue que tú le creíste? Ah, no, ustedes están todos en la carne, le dice David, porque imagínate, al ejército de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el que te sacó de la miseria, el que tiene tu misericordia cada mañana nuevecita para nosotros, y tú te vas a quedar en aguajes y gritando. Maca, qué lindo es Dios, aleluya. Y él dice, pues, escuchó y volvió a otro lado y dijo, dame chequear si esto es lo que está pasando. Y va a otro lado y pregunta lo mismo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y vuelven y le dicen lo mismo. Le dicen, no, porque aquí hay uno que, pues, que empieza con una gritería ahí, pero nosotros pues, le gritamos para atrás y estamos viendo cómo le metemos mano, porque es grande, eso es de 9 pies, como 9 pies, 6 pulgadas. Y pues, y él dice, él se queda consternado, como que, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Pero ahí se mete Elías. Y Elías le dice, y oyendo al hablar Elías, él no estaba hablando con Elías, él estaba hablando con la gente del campamento. Le dice, su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David, rapidito, prendió de madiguetazo. No dio ni tiempo a ver qué es lo que David había hecho, porque si vamos a primera de Samuel capítulo 16, David había sido ungido, ya él conocía, él sabía quién era David. Que David siguiendo apacentando sus ovejas y cuidando sus ovejas, eso fue el ministerio que David empezó a tomar desde temprano. David no se envaneció ni se glorió de nada. Qué lindo es Dios, aleluya. Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Para qué tú viniste para acá? Le dijo, ¿a qué tú viniste para acá? Y él le dijo, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Aquellos trapos de ovejas que tú tienes, ¿a quién tú se los dejaste? Menospreciando a David, al ungido de Jehová, menospreciándolo, pero eso que es lo que estaba hablando, que yo le dije al principio, que es lo que habla, la inseguridad, la envidia, el temor, porque todas esas cosas hablan, esas cosas no son mudas, esas cosas hablan. Y él le dijo, sin saber, porque si vemos el capítulo 17 al principio, él había dejado un guarda con sus ovejas. Sus trapitos de oveja, como el hermano lo estaba tratando de minimizar, de humillar, él las tenía bien atendiditas. Él las dejó quien se las guardara, pero con eso, porque así van a venir ante nosotros. Este David que tenemos delante de nosotros, la humillación te va a llegar, David. David, la humillación te va a llegar. Te va a llegar, te va a llegar la gente, el ataque a ti te va a llegar tanto del manco de la iglesia como de tus familiares. Y tienes que estar pendiente, pero te va a llegar, te va a llegar. Tienes que estar bien despertito, porque te voy a decir, lo tenemos entre nosotros, ese David está aquí, ese David lo conocemos. Acuérdate, hermano, que no estemos despreciando a alguien, que no estemos mirando a alguien como si fuera menos que nosotros, que no estemos mirando a alguien a lo mejor como si fuera menos, que ese es el ungido de Jehová. Ten cuidado con el ungido de Jehová. No nos comentamos como un Elías que trabajaba en los escuadrones del ejército de Jehová y eran todos unos cobardes, eran todos pintura y capota, apariencia nada más. Qué lindo es Dios, aleluya. Te damos gloria, honra y alabanza. Qué lindo es Dios, aleluya. David, el que tenemos entre medio de nosotros. Mira cómo contestó David, el ungido de Jehová. Qué lindo es Dios, aleluya. Le dijo, yo conozco tu soberbia, le dice el hermano, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Se hizo de profeta ahí. ¿Quién le dijo a él? ¿Dónde aquí decía que él quién conoce? A veces juzgamos sin conocer. Tenemos que tener mucho cuidado. Y David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Muy sabiamente, muy sabiamente. Esto es una pelea entre hermanos. Esto es normal entre hermanos. Le dijo, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Le dijo a David, muchacho, yo no me voy a poner a discutir contigo aquí. Estos problemas familiares, esto se arregla en casa. Aquí vamos a pelear, aquí hay una causa. Mira si hay una causa que en inglés, en la King's Version, dice, hay una causa que hay que pelear.
Aquí dice, esto es mero hablar, pero en inglés dice que hay una causa. Yo vine aquí para la causa. Yo estoy escuchando, yo vine al campamento, ustedes están todos dormidos ahí. Yo en el que yo he creído tiene poder. En el que yo he creído es el que corta las cabezas a los gigantes. Yo he creído en alguien que tiene poder máximo. Ustedes están aquí aguajando, haciendo aguaje. No, mi hermano, no. Ustedes quédense allá, tú y yo, esos problemas familiares, si quieren los arreglamos después allá en la casa. Pero aquí yo vine ahora entonces a hacer algo. Qué lindo es Dios, aleluya. Mi alma te adora y te bendice. Y siguió él preguntando por ahí para abajo, él seguía preguntando, hasta que llegó y dijo, no, pues yo voy donde yo voy donde este incircunciso, pero ¿quién es este incircunciso que está amedrentando el pueblo de Jehová? Y él dice, yo voy. Se lo llevan a Saúl. Y Saúl, que era el que se supone que estaba haciendo el trabajo. Imagínense cómo estaba el pueblo, cómo estaba el rey. Saúl era el que estaba supuesto a hacer el trabajo. Y le dice, no, muchacho, ponte esta armadura, ponte esta es la que te tienes que poner, porque creemos y vemos. Acuérdate que dice que Goliat tenía una armadura de bronce. Y describe que la armadura de bronce también la tenía Saúl. Y Saúl pensó que con la misma alma lo podía atacar a él. Y no reconoce que no son con esas almas. Esas almas no son las que tú y yo usamos. Y vino David, se puso la ropa, la armadura y dice, muchachos, si yo no puedo caminar con esto yo no lo he practicado, esto yo no lo he practicado. Porque a veces queremos coger los talentos que tú y yo no tenemos para pelear con lo que Dios. No queremos usar los talentos que Dios nos dio. Queremos usar el talento que tiene a lo mejor el David, que tiene el Gregorio, que tiene el hermano Jonathan, que tiene nuestra hermana Diana, porque tenemos esa mentalidad que la mente se nos va y no hemos entendido en el que Dios nos dio. Si fue uno, desarrollalo. Si fue uno, trabájalo. Si fue uno, ponte y prepárate. Porque aquí dice más, David, muy inteligentemente, dijo, yo me voy con la onda. Y nadie se sorprendió por la onda. Nadie se sorprendió por la onda porque en Judges, jueces, en Jueces, capítulo 20, versículo 16, no me equivoco, dice que había una parte del ejército que estaba preparada para trabajar con ondas. Y eran tan especialistas con esas ondas que dice ahí que te sacaban un pelito tirando una onda. Nadie se sorprendió con la onda. Él se fue preparado con su onda, con lo que Dios le había dado, con el arte que Dios le había dado, con aquel don que Dios le había dado. Él no se puso aquellos trapos que le dieron, aquello no era de él. Eso no le pertenecía a él. Él no podía caminar, él no podía hacer nada con eso porque es que eso no le pertenecía a él. Y tú y yo queremos lo que tiene el David. Tú y yo lo queremos lo que quiere Destiny. Tú y yo tenemos que aprender que Dios te dio algo a ti, que tú vas a desarrollarlo. Tú vas a desarrollarlo. Cuando él se va y se prepara, se lleva 5 piedras en la mano, dice. Que él se fue con 5 piedritas que se llevó en la mano. Y a mí me encantaba el comentarista porque hablé al principio que yo empecé, esto fue algo que yo empecé en mis esto fue un devocional diario, mañanero mío. Pero la historia me impactó tanto que hasta mi hija se la había comentado y empecé a estudiarla esta semana, al beginning of this week, como la había dicho a ustedes, porque me impactó. Yo decía, aquí hay tantas cosas. Y el comentarista, cuando me puse a escuchar el comentarista decía que me encantó, me fascinó, que nosotros pensamos que las 5 piedras eran para los hermanos de Goliat. Y es válido. Si lo quieres pensar, es válido. Los hermanos nunca padecieron. Los hermanos de Goliat nunca padecieron. Pero a mí me dice, el comentarista decía, y a mí esto me habló mucho al corazón, que él se fue preparado porque tú y yo, con lo que Dios nos dio, tenemos que estar preparados. Porque tú y yo no podemos confiar en la piedra nada más. Aunque él no confiaba en la piedra, él confiaba en Jehová. Pero tú y yo tenemos que estar preparados. Y nosotros a veces tenemos una mala costumbre de sentarnos y no hacer nada. No hay preparación en nosotros. No hay búsqueda. No hay santificación. No hay nada. Pero queremos que Dios levante ese David. Queremos que Dios de nosotros haga un David. Mira, es más, queremos que David haga de nosotros un Pedro, un David, un Po. Queremos que Dios haga lo queremos nosotros. Pero lo único que Dios nos dio, que fue la ondita a lo mejor, nos vamos más que con una piedrita. Me acuerda a las mujeres a las vírgenes con las lámparas. Él cogió estas piedras
porque él entiende que es la providencia de Jehová, que es la obediencia a él. Y eso a mí me tocó, porque Dios tiene una providencia para ti, para mí, pero tú y yo tenemos que prepararnos. Y esas 5 pediditas que él cogió, las otras 4, puede ser por si la primera no le daba, aunque él confía en el Señor. Pero tú y yo no podemos estar sentados esperando que nos llegue. Yo le quiero hablar al David que yo dije que lo tenemos entre nosotros, porque yo sé que en esta casa hay un David. David, yo te digo a ti, no te pares por lo que Eliab está haciendo contigo, porque no vas a llegar a cortarle la cabeza al gigante. Si tú quieres ver gigantes caer, tú no te puedes quedar con Eliab peleando. Tú tienes que tener una sabiduría como la tuvo David y decirle de qué tú estás hablando, pero qué he hecho yo. Muchacho, échate para allá, que otra causa es que estamos aquí, échate para allá. Sigue en la esquina ahí gritando, será, porque yo voy para allá. Y el David que está aquí parado, el David que está ahí en Zoom, tiene que echarle fuera a Eliab. Y acuérdate que Eliab habla, la envidia habla, la inseguridad habla. Eso era lo que estaba hablando por la boca de él. Porque a mí la Biblia no me dice nada de lo que dijo Eliab. Al contrario, un desconocido, cuando Saúl estaba buscando a alguien, un desconocido, un criado, le dijo, y a mí este verso me encanta, y lo he leído otras veces. Ese es 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Dice, entonces esto es cuando Samuel lo estaban atormentando los demonios. Le dijo, entonces uno de los criados respondió diciendo, uno de los criados, he aquí yo he visto, lo había visto a uno, no era amigo, lo había visto nada más. Yo he visto a uno, hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente. Maga, tu hermano no lo va a ver, en tu casa no lo van a ver, pero Dios ha separado un pueblo que sí lo va a ver, un pueblo con discernimiento que va a saber que tú eres el David, que tú eres el ungido de Jehová, que te va a respetar. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero mientras ese pueblo te respeta a ti, date tú también tu lugar y sepa tener sabiduría y no echarte la peleita con Eliab. Qué lindo es Dios, aleluya. Y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Él sabía hablar, qué tenía que decir, cómo lo tenía que decir y cuándo lo tenía que decir. Y hermoso, y Jehová está con él. Porque si tenemos todos esos atributos, pero Jehová no va con nosotros, ¿de qué nos sirve? Bendito sea el Señor, aleluya. Tengamos cuidado con Eliab. Yo le pido al David que esté aquí, al David que está en su casa, que ha sido escogido en secreto y ha sido ungido en secreto por Jehová. A David lo ungieron en su casa, a David lo ungieron en la asamblea y después lo ungieron ante el pueblo. Todavía te falta algo camino, pero tú no te puedes quedar en la pelea chiquita. Algo que hizo David fue que mató a Goliat, y eso lo sabemos todos. Algo para mí más tremendo que se queda en que mató a Goliat fue que le cortó la cabeza con su misma espada. Lo que el enemigo está tramando para ti, él mismo, con lo mismo que él está tramando, con lo mismo va a morir. Y murió de frente. Murió como el ídolo que ellos adoraban. Dagón cayó de frente y así mismo cayó él, de frente. Porque ellos tienen ídolos que tienen ojo y no ven, boca y no hablan y se convierten igualito que ellos. Esos gigantes que te están molestando a ti, que no han dejado que ese David se intimide, esos que te están molestando, déjame decirte, con la misma alma de ellos se van a matar. Así mismito le pasó a Mardoqueo.
Amán le preparó una horca. El que terminó en la horca fue Amán. Pero tú y yo tenemos que confiar. David tenía fe y David sabía en quién él había creído. Tú y yo no podemos ser llamados por Dios y flaquear y tener miedo y ser cobardes. Nosotros tenemos que pararnos firmes y saber a quién nosotros le servimos y quién fue quien nos llamó, quien nos separó, quien nos apartó y quien nos santificó para gloria y honra de Él. Qué lindo es Dios, aleluya. Yo vengo otra vez a David, su hermano lo menospreció, reconociendo que ya era apartado para el Señor. Tú y yo podemos ser tan crueles a veces que conociendo que hay hermanos a lo mejor que tienen un llamado, los tratamos como menos, los podemos mirar hasta como menos. Y yo le digo algo, hermano, se acepta de que eso te lo haga tu familia fuera en conversa, pero los que hemos sido apartados y separados para el Señor, que es para nosotros gozarnos de las bendiciones que Dios ha depositado en ti, que es para tú y yo gozarnos de los talentos que Dios ha depositado en ti, que es para tú y yo gozarnos de lo que Dios ha hecho con tu vida. Somos quizás los mismos que queremos ser la piedra de tropiezo para ese hermano que se está tratando de levantar. Qué lindo es Dios, aleluya. Tenemos que estar seguros que tú y yo no seamos ese Eliab. Dile, yo quiero ser el David. Yo no quiero ser el Eliab. Yo quiero ser ese David. Yo quiero ser ese David que contestó firme, con sabiduría y con confianza de quien él había creído. Maca. No es lo mismo creer que tener esa convicción. Los demonios creen. Los demonios creen. Allá todo el mundo, tú le vas a todo el mundo afuera y no, yo creo en Dios, no, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios, no, él conoce mi corazón. Yo digo, muchacho, no te da miedo eso. ¿Verdad? Es tener una convicción de quien nos sacó del lago cenagoso en el que tú y yo estábamos hundidos, el que nos libertó, el que nos limpió, el que nos sacó del alcohol, cigarrillo, depresión, prostitución, drogadicción, el que todas estas cosas nosotros tenemos que entender que Él las hizo, que Él las hizo, que fue mi Dios el que las hizo. Y a Él es el que nosotros le servimos. Qué lindo es Dios, aleluya. Te damos gloria y te damos honra. Te bendecimos, Señor. Tenemos que tener cuidado, porque yo estoy segura que tenemos a David entre nosotros. Tenemos a David entre nosotros. Hay un David. Hay un David. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios le está convenciendo a alguien que tú eres ese David hoy. Hay un David entre nosotros. David, muévete con sabiduría, muévete con entendimiento, pero lo más importante con fe, creyendo que hay un Dios que ya preparó todo para ti. No tengas miedo ni te intimide. No te quedes en la pelea con Eliab. Vete a pelear con el gigante. Qué lindo es Dios, aleluya. Le damos gracias y honra al Señor. Si así inclinamos nuestros rostros, dándole gloria y honra a Él, creyendo que Él es el Dios de todo poder, que Él es el Dios que vino a hablarnos en esta noche, ¿verdad? Que vino a ministrar nuestras vidas, que vino a hablar y a hacernos un llamado, un alto, a lo mejor, porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta en el caminar, a lo mejor a quién estamos menospreciando, a quién estamos hiriendo, o de qué piedra de tropiezo nosotros queremos ser. Bendito sea el Señor, aleluya. Con entendimiento nosotros que le servimos al Señor tenemos que entender que hay hermanos que se están levantando, que hay hermanos que ya Dios separó, que hay David en esta iglesia, el cual Dios ha llamado, que nosotros tenemos que ayudar, que tenemos que alentar, que tenemos que enseñar con amor y con misericordia. Qué lindo es Dios, aleluya. Pero jamás tratando de ponerle el pie a ellos, entendiendo que ese Elías nosotros lo tenemos que sacar de nuestra casa, porque Elías era un cobarde que estaba al lado gritando y no hacía nada, era un aguajero y nosotros no tenemos aguajeros. Qué lindo es el Señor, aleluya. Le damos gloria, le damos honra y le damos alabanza, Señor. Gracias te damos y te bendecimos, Dios de gloria, aleluya. Te bendecimos, Señor Padre. Mi alma te adora y te bendice. Te damos gloria a Dios.
Gloria al Señor, qué hermoso. Hay David entre nosotros. Y nosotros solamente tenemos que reconocerlo y prepararnos y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Aleluya. Me habló mucho ese mensaje a mí. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, hermano, si hay alguno, ¿verdad? En Zoom que quiere que se ore por ello, puede escribirlo y estaremos orando por ustedes. Gloria al Señor. Aleluya. Queremos, ¿verdad? Orar por la necesidad que haya. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Le damos gracias a los hermanos, ¿verdad? Porque a la hermana Damari con tremendo mensaje, Señor. Aleluya. Que Dios, pues siempre Dios, de una u otra forma nos habla. De una u otra forma siempre Él nos dice, ¿verdad? ¿Qué hay para nosotros? ¿Somos un David o no lo somos? Gloria a Dios, aleluya. Bien, hermanos, vamos a orar. Gloria a Jesús. Para así terminar en esta noche. Gloria al Señor, esperando, ¿verdad? Que todo haya sido edificado con esa palabra tan hermosa que Dios nos dio en esta noche. Gloria a Jesús. Vamos a orar todos juntos. Amante Dios del cielo, Padre de la gloria. Venimos ante tu presencia dándote gracias, Padre. Gracias por ese mensaje y por la mensajera. Gracias porque ella se dejó usar, Dios mío, para así hablarnos a nosotros tu palabra. Te damos gracias, Señor, aún por esos hermanos que están en Zoom. Te pedimos que tú allí en sus casas, tú los bendigas, tú seas con ellos, tú, oh Dios mío, obre de una manera especial. Señor, si entre nosotros hay algún enfermo, sánale. Si hay alguno que tiene una necesidad, tú sabes cómo suplirla. Glorifícate tú en medio de nosotros y muévete de una manera especial, Señor. Oh Dios mío, que cada uno cuando terminemos este Zoom hayamos sentido una diferencia en nuestras vidas, porque tú has hablado, porque tú estás con nosotros, Dios mío, y te damos gracias nuevamente. Ahora, Padre, nos vamos a despedir, pero no de tu presencia, sino, Padre, de aquí, de este lugar por el momento, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin, dice tu palabra, y lo creemos así, Señor amado. Tú estás con nosotros todos los días y tú siempre vas a guardarnos. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, dándote gloria y honra y gracias, Señor. Amén y gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Saludaos unos a los otros. Y conviene a esta casa. Amén.